Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La impaciencia del pueblo lo arrastró hacia otros pecados, la desobediencia y la rebeldía. Al exigir resultados inmediatos, se olvidaron del anhelo de llegar a la tierra prometida. Este pecado corroe desde dentro. Es como el veneno de las serpientes, porque nos llena de malos pensamientos y sentimientos. Los mediadores sabios, como Moisés, ayudan a salir de la impaciencia. Es difícil ser pacientes en un mundo tan inmediatista y eficientista. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ha llegado el tiempo favorable, verdadero sacramental. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé, ha llegado ahora el día de la salvación. Es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé, ha llegado ahora el día de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en el día de hoy y nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ore por Yahu bereko ñande yara. Ore por Yahu bereko ñande yara. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko ñande yara. Ore por Yahu bereko ñande yara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que en este tiempo en que vivimos, el pueblo consagrado a tu servicio crezca en número y en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Números. Los israelitas partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para bordear el territorio de Edom. Pero en el camino el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente, y así murieron muchos israelitas.
El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un mástil, y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará sanado. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba sano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, escucha mi oración. Señor, escucha mi oración. Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No me ocultes tu rostro en el momento del peligro. Inclina hacia mí tu oído. Respóndeme pronto cuando te invoco. Señor, escucha mi oración. Las naciones temerán tu nombre, Señor. Los reyes de la tierra se rendirán ante tu gloria. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso en medio de ella, cuando acepte la oración del desvalido, no desprecies su plegaria. Señor, escucha mi oración. Quede esto escrito para el tiempo futuro, y un pueblo renovado alabe al Señor, porque Él se inclinó desde su alto santuario y miró a la tierra desde el cielo, para escuchar el lamento de los cautivos y librar a los condenados de la muerte. Señor, escucha mi oración. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos se preguntaban: ¿pensará matarse para decir: a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Jesús continuó: ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho: ustedes morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: ¿quién eres tú? Jesús les respondió: esto es precisamente lo que les estoy diciendo desde el comienzo. De ustedes tengo mucho que decir, mucho que juzgar, pero aquel que me envió es veraz, y lo que aprendí de él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que Jesús se refería al Padre. Después les dijo: cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mientras hablaba así, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos siempre en camino ya a nuestra Pascua. Estamos llegando a la Semana Santa. Este domingo celebramos el Domingo de Ramos. Iniciamos todo este camino de acompañamiento a un Jesús que entrega su vida por nosotros. Y aquí hay dos elementos muy importantes que nos está presentando la palabra
de Dios desde San Juan. Jesús es de lo alto y los fariseos de aquí abajo. Eso es lo que completamente y concretamente está queriéndonos explicar Jesús. Pero ¿qué significa mirar a lo alto, queridos hermanos? No significa simplemente mirar en las nubes y pensar que todo viene desde arriba, sino que mirar hacia lo alto significa mirar hacia Dios. Eso es lo que quiere decir. No es porque miramos arriba tenemos que ver cosas extraordinarias arriba, sino que es esa fuerza del Espíritu que nos hace tender siempre a lo mejor. Mirar a lo alto es buscar las características de Dios que se representen, que se muestren y que se vivan en nuestra propia vida. Y sin embargo, cuando nosotros estamos mirando aquí abajo, como dice que son los fariseos, estamos entonces nosotros siendo como personas rastreras, que simplemente nos quedamos en las cosas del mundo. No tenemos aspiraciones, pero aspiraciones sobre nuestra propia existencia. No tenemos esas aspiraciones que nos tienen que llevar y que tienen que dirigir toda nuestra propia vida, toda nuestra energía hacia Dios. Y ese es un gran problema, queridos hermanos, cuando nosotros nos dejamos atosigar, nos dejamos entonces de cierta manera atrapar, aprisionar por las cosas del mundo. Y entonces eso por ahí nos puede de cierta manera, así como dice esa semillita que cae entre los espinos, que al final de cuentas se ahoga, no puede salir, no puede mirar hacia adelante, porque siempre está en sus preocupaciones, siempre está en lo suyo y no llega entonces a apuntar hacia Dios, no llega a apuntar hacia lo alto. Jesús, sin embargo, hoy se nos presenta y nos está diciendo directamente: yo soy de lo alto. Pero atención, si ustedes son de lo bajo, es decir, que buscan simplemente sus propios beneficios, viven entonces siempre metidos en sus preocupaciones, buscando el yo, ¿verdad? Que es el egoísmo al final de cuentas. Entonces, queridos hermanos, no podemos, ni estamos cumpliendo la voluntad de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra existencia, y también de cierta manera, humanamente hablando, estamos perjudicando a nuestra propia comunidad, donde nosotros estamos desarrollándonos y donde estamos viviendo. Ahora, el Señor es un Dios de misericordia. Esto también se nos presenta, que enseña y que al mismo tiempo nos da misericordia. No solamente nos está enseñando o nos está pidiendo, sino que al mismo tiempo Él tiene la fuerza de la misericordia, del amor. Por eso Jesús entonces, cuando Él dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y entonces ya hay el famoso malentendido, ¿verdad? Según este género literario de San Juan, ¿será que pensará matarse? Yo voy, ustedes no pueden ir. Ustedes son de aquí de abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces, cuando el Señor está presentando esto, significa, queridos hermanos, que para llegar a lo alto tenemos que esforzarnos. Vamos a tener que pasar por la cruz. Vamos a tener que pasar siempre por ese Viernes Santo. Es la lucha continua del hombre contra sus propias pasiones. Es la lucha nuestra contra todo aquello que simplemente nos está aprisionando y nos está atosigando, decíamos, ¿verdad? Entonces no podemos mirar hacia arriba. Y tampoco vamos a entender, ¿verdad? Porque aquí simplemente piensa en un sentido muy humano, muy natural. Pensará matarse, quiere suicidarse. ¿Será que es eso lo que Jesús está queriendo hacer? Dice, no. En todo caso, la muerte y la entrega de Jesús es siempre una entrega total de la propia vida. Es una generosidad hacia cada uno de nosotros, hacia la humanidad, hacia la comunidad, porque es lo único que nos puede hacer revivir y es lo único, queridos hermanos, que nos puede ayudar a salir adelante. Ahora, de cierta manera, queridos hermanos, también ante esta propuesta que el Señor está haciendo aquí, cuando ustedes hayan levantado en lo alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. Es que los fariseos siempre han sido muy egoístas y muy encerrados en sí mismos, buscando simplemente
lo que a ellos les convenía, lo que a ellos les gustaba, y vivir ciertamente dentro de su status quo. Y esto sigue sucediendo entre nosotros, sigue pasando lo mismo entre nosotros, cuando nos encerramos y cuando estamos mirando, como decimos nosotros, nuestro propio ombligo. Y giramos en torno a lo que nosotros pensamos y en torno a lo que nosotros queremos. Y entonces, cuando despreciamos esta misericordia, es decir, esta entrega de parte de Dios que muere por nosotros en la cruz porque nos ama verdaderamente en su misericordia, simplemente nosotros lo que estamos haciendo es acrecentando más y más nuestra propia maldad. Queridos hermanos, vamos a pedir hoy al Señor que nos ayude, que nos haga caminar sobre todo hacia nuestra propia resurrección, es decir, ese cambio que necesitamos como comunidad, ese cambio que necesitamos como familia. Pero peana yayi esa kuana, yayi esa peana, allá yurure peñan yara pica tu jamuay esa pecha, ñande muñe y mía lleva a esa cañandea y ñande, bueno, ánimo, fuerza, hay que caminar por este sendero. En la medida en que nosotros lo hacemos, ciertamente, queridos hermanos, que vamos a llegar a aquello que nosotros estamos anhelando. Mirar también a lo alto como el Señor nos está pidiendo. Dejar de mirar simplemente las cosas de aquí abajo. Y pedir esa gracia entonces para que esto se pueda hacer una realidad dentro de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. Respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que viva conforme a la enseñanza del Señor y siga haciendo lo que agrada al Padre, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros pastores, para que se dejen guiar por la verdad del Evangelio y trabajen por la reconciliación de los hombres con Dios, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestras autoridades políticas, para que progresen en el respeto a los derechos de las personas y de los pueblos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que sufren hambre, para que nuestra oración les fortalezca y reciban el alimento cotidiano necesario, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los jóvenes de nuestra comunidad, para que abran sus corazones al don de la fe y aprendan a respetar el tiempo cuaresmal, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que comprendamos el sentido verdadero de la Cuaresma y aprovechemos para recibir la gracia de Dios, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que reciban la gracia de la salvación y gocen con el Señor en la eternidad, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte en público y aquellas que tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad.
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación para que mediante tu misericordia perdones nuestras faltas y dirijas nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu bañan de yara o besara reite aba angai para puwi ore por yahu bereko Jesucristo, tu bañan de yara o besara reipe aba angai para puwi ore por yahu bereko Jesucristo, tu bañan de yara o besara reipe aba angai para puwi ore bopu abu apu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Concédenos, Dios Todopoderoso, que anhelando tus divinos misterios, merezcamos alcanzar los dones del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre y le encomendamos esta jornada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. Mi alma canta el amor de Dios y mi espíritu al Salvador, porque Él miró mi humildad, todo el mundo me aclamará y la Virgen Santa le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
veces siendo niño te recé. Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios.
Pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Tú lo tuviste más cerca que nadie, llevaste en tu vientre al mismo Jesús, con él compartiste hasta tu sangre, que años más tarde derramó en la cruz. Un solo corazón, un solo latido entre tú y el Señor. Escuchar tus palabras es hacer lo que Él nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús, más cerca de Jesús.
Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Más cerca, cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Más cerca, cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Escuchar tus palabras es hacer lo que Él nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús, más cerca de Jesús.